Durante una puesta en servicio hay que realizar varias pruebas en los transformadores de corriente y de tensión para identificar errores de fabricación o daños de transporte, para verificar la instalación y el cableado correctos y para medir la carga secundaria. Si se producen problemas durante el funcionamiento de la planta, se realizarán otras pruebas para identificar la causa del error. Con la unidad CPC 100 se pueden realizar muchas de estas pruebas eléctricas en transformadores de corriente y de tensión con un solo dispositivo, ahorrando tiempo de prueba y costes laborales. Alimentado por una toma de corriente monofásica, puede generar hasta 800 amperios de corriente y hasta 2000 voltios de tensión alterna. En los transformadores de corriente normalmente se verifica la relación y la polaridad y se mide la carga y la curva de excitación. Se calcula el factor límite de la exactitud y el factor de seguridad del instrumento a partir de estos valores para garantizar que el transformador de corriente funcionará correctamente en las aplicaciones de protección o de medición. Para la inyección, la salida de alta corriente de la unidad CPC se conecta a los terminales primarios y para la medición, los terminales secundarios se conectan a la entrada de medición de corriente. Si el usuario prefiere no abrir el cableado secundario del transformador de corriente, la corriente secundaria también se puede medir usando una pinza de corriente. En cuestión de segundos, la unidad CPC muestra la relación y la precisión de la relación, el desplazamiento de fase entre la corriente primaria y secundaria y verifica la polaridad del transformador de corriente. Con la misma configuración de prueba, se puede medir la carga del transformador de corriente y su ángulo de fase. Usando el accesorio de amplificador de corriente, se pueden generar mayores amplitudes de corriente de hasta 2000 amperios de corriente alterna. Alimentado por la unidad CPC mediante un delgado cable de 20 metros, el amplificador se coloca junto al transformador de corriente, para que los pesados cables de alta corriente se mantengan cortos. Con el fin de evaluar si el núcleo de un transformador de corriente es adecuado para su carga, la unidad CPC puede medir su curva de excitación. Mediante una prueba automática, la unidad CPC muestra la tensión y la corriente de punto de inflexión de acuerdo con la norma IEC o normas IEEE-ANSI correspondientes. Junto con la medición de la resistencia del devanado y de la carga, esto permite calcular el factor límite de la exactitud para circuitos de protección y calcular el factor de seguridad del instrumento para los circuitos de medición. Tras la prueba, la unidad CPC desmagnetiza automáticamente el núcleo del transformador de corriente y genera un informe de prueba a partir de los resultados de la medición. Además de probar transformadores de corriente convencionales, la unidad CPC también puede probar los no convencionales, usados en un sistema integrado IEC 61850. Para un transformador de potencial o de tensión es crucial que sean correctas su relación y su polaridad, así como su carga. La unidad CPC 100 puede generar hasta 2000 voltios de corriente alterna para inyectar en el lado primario del transformador de tensión para comprobar su relación. Durante la medición de la relación, la unidad CPC también comprueba la polaridad del transformador de tensión, midiendo los ángulos de fase de la señal en ambos lados. Midiendo en el lado primario la señal de salida de alta tensión y en el secundario la señal de la entrada de medición de tensión. La señal secundaria del transformador de tensión puede ser difícil de medir si su amplitud es pequeña o si las partes adyacentes de la subestación interfieren con ella. La interferencia puede filtrarse inyectando una tensión de prueba con una frecuencia diferente de la frecuencia del sistema de potencia y midiendo selectivamente a la frecuencia de prueba. La unidad CPC también se puede utilizar para verificar que la carga está dentro del rango especificado del transformador de tensión que le permite funcionar con precisión. La unidad CPC mide la carga aplicando tensión a los circuitos secundarios del transformador de tensión y midiendo la corriente de carga en amplitud y fase. Dependiendo de las políticas nacionales y empresariales, las pruebas de transformadores de corriente y de tensión también pueden incluir el factor de potencia y la tangente delta, por ejemplo, durante la puesta en servicio, o como parte de un programa periódico de revisión del aislamiento.
La unidad CP-TD1 puede generar hasta 12 kV de corriente alterna y permite a la unidad CPC medir el factor de potencia, la tangente delta y la capacitancia para evaluar el estado del sistema de aislamiento de los transformadores de corriente o de tensión. La unidad CPC sustituye a varios dispositivos de prueba, ya que es capaz de realizar muchas pruebas no solo en transformadores de corriente y de tensión, sino también en transformadores de potencia, interruptores de potencia, sistemas de puesta a tierra y muchos otros equipos eléctricos.